Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, unidos todos, Señor, como un solo cuerpo, en un mismo espíritu, Señor. Venimos juntos, Señor, a escuchar tu palabra, cantada, orada y predicada, Señor. Y venimos en una actitud de alabanza a ti, por quien eres, el Dios soberano y todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por tan grande salvación, por tu misericordia y por tu amor. Y te pedimos, Señor, que esta tarde, mientras te alabamos y te glorificamos, mediante la meditación en tu palabra, que tú obres en nosotros, Señor, mediante tu Santo Espíritu, que te ha placido derramar en cada uno de mis hermanos. Y te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que no han rendido sus vidas a ti, dales convicción de pecados. Y obra en nosotros, en cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, para darte gloria y alabanza todos los días, no solamente los domingos, sino todos los días, con vidas transformadas que te glorifiquen. Bendice tu palabra y bendice a tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El apóstol Pablo advirtió a los Gálatas la necesidad de estar firmes en la verdad del Evangelio. Y en forma retórica y con una metáfora aludiendo a una carrera, les mostró quién o qué está dentro de cualquier estorbo en su carrera de la fe, quién está detrás de estos estorbos. También les advirtió del peligro de no estar alertas y permitir tan solo un poco de mentira en su doctrina. Pero al mismo tiempo, Pablo confiaba que los creyentes verdaderos tarde o temprano recibirían la corrección. En otras palabras, su confianza para la salvación de los creyentes estaba puesta en Dios. Y sabía que los falsos maestros que los estaban perturbando finalmente recibirían el castigo divino. El día de hoy veremos cómo Pablo les da el resumen y el verdadero cumplimiento de la ley. Y lo hace, como es su costumbre, con algunas advertencias. El día de hoy veremos 3 puntos en este sermón. Número 1, el escándalo de la cruz, versículo 11. Número 2, ni legalismo ni libertinaje, versículos 12 y 13, primera parte. Y número 3, el cumplimiento de la ley, el versículo 13, segunda parte, hasta el 15. Título del sermón: el amor, el cumplimiento de la ley. Punto número 1, el escándalo de la cruz, versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo había sido acusado, perseguido y desprestigiado múltiples veces en su apostolado. Él reprendió a los Gálatas, pues él mismo les predicó el evangelio
y claramente. Él les predicó el mensaje de la cruz, a Cristo crucificado, Gálatas 3. Sin embargo, primero él fue atacado por judaizantes que imponían la circuncisión y el cumplimiento de sus tradiciones para ser salvos. Pero después estos mismos decían que Pablo estaba de acuerdo con su enseñanza de la circuncisión. El hecho es que estos falsos maestros, con sus artimañas maliciosas, operan siempre de esta manera, manipulando palabras o con medias verdades que finalmente son mentiras, levantando calumnias, sembrando confusión, y siempre lo hacen movidos por la carne. Como por ejemplo, ellos quieren traer gloria a ellos mismos, lo cual es orgullo. Quieren ellos más seguidores para ellos, para vanagloriarse. Este es el patrón en el que operan. Al más puro estilo de la serpiente, del diablo. Por lo que Pablo insiste en que si él predicaba la circuncisión como algo necesario para la salvación, porque estaba siendo acusado de ellos, ¿por qué entonces lo perseguían? Si yo así todavía lo hago, él dice, ¿no acaso si yo predico la circuncisión o las obras, entonces el evangelio de la cruz ya no debería de ser un tropiezo? ¿Por qué entonces les molesta mi predicación? Si esto quita el tropiezo. La palabra tropiezo se puede traducir como trampa, sorpresa, piedra de tropiezo, o como lo traduce la SVT, la Reina Valera, el escándalo de la cruz. Hermanos, para el hombre natural con una naturaleza caída, la oferta de salvación gratuita despierta oposición. Para los judíos la cruz era un tropiezo, porque no podían aceptar la idea de un Mesías sufriente y mucho menos crucificado. Y para los judaizantes era una ofensa mayor, debido a que hacía inútiles las señales externas más distintivas de su identidad judía, la circuncisión y la ley mosaica. Ahora, ¿por qué hace esto Pablo? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, declara que el escándalo de la cruz no ha cesado. Y hermanos, esto es para considerarlo. Ni en el tiempo de los Gálatas, ni aún ahora, la cruz ha dejado de ofender a los hombres caídos por la misma razón básica. Sean judíos o gentiles, todos los hombres están inclinados a confiar en lo que pueden hacer por sí mismos y se ofenden cada vez que alguien les dice que no pueden hacer nada en absoluto para hacerse justos delante de Dios por sí mismos. Así que pensar que este escándalo ha cesado sería una locura. Porque Pablo sabe que hay una rebeldía de nacimiento en el hombre contra la verdad del Evangelio. Y sabe que así continuará. Él sabe el estado de miseria en el que está el hombre desde la caída. Lo hemos estudiado estas últimas semanas en el catecismo, en la primera parte. Él sabe que por naturaleza somos dados a odiar o rechazar a Dios y al prójimo. Así que sabe que para el hombre natural el Evangelio es un tropiezo, por muchas razones. Porque la idea de que alguien pague por ti ofende el orgullo. Porque el orgullo está arraigado en la naturaleza caída. Y aceptar la miseria significa reconocer la maldad de raíz que hay en uno y lo que merece esta maldad.
Y es ofensivo también porque la enseñanza sencilla ofende la sabiduría humana. Porque a los ojos del hombre caído no tiene sentido que alguien pague por ti. Es doblemente ofensivo, es escandaloso para el hombre, porque por ser el remedio para la miseria del hombre, ofende el imaginario poder de salvarse a sí mismo en el hombre caído, ya que le quita al hombre que se cree bueno la oportunidad de ganar la salvación con sus propios méritos. Es un escándalo. Porque al dirigirse a todos los pecadores, ofende la dignidad del fariseo, que se cree bueno, merecedor y digno. Es ofensivo, es una piedra de tropiezo. Porque al venir como una revelación de Dios, ofende el pensamiento moderno, que sobrevalora el conocimiento humano. Y finalmente, porque la santidad de Dios ofende al hombre que ama su pecado. Porque ningún hombre que se evalúa bajo el estándar santo de Dios, los 10 mandamientos, sale libre de pecado. En aplicación, hermanos, para nosotros y para tenerlo bien claro y meditar, algunas pocas veces seremos testigos de cómo el Evangelio parece que cae en buena tierra. Pero mayormente, no esperes que cuando compartas el Evangelio será recibido sin escándalo. No esperes que ya no sea un tropiezo para el hombre que es pecador por naturaleza. Les comparto un pensamiento de Charles Spurgeon, parafraseado, dice: como creyentes, todos estamos de acuerdo que Dios es amor, pero que no se nos olvide que también es Dios justo y santo. Y que la misma esencia de Dios es amor puro e infinito. Y sin duda todo aquel que llega a la fe puede afirmar que el cristianismo es la religión más pacífica y amable. Sin embargo, la historia y aún la actualidad nos demuestra que el mensaje de la cruz es un escándalo y ha sido objeto de divisiones aún entre familias. Porque el mensaje de la cruz siempre ha sido ofensivo a la mente no regenerada. Ha sido un tropiezo, un escándalo que genera persecución y rechazo. El comentarista agrega: esto ha sido así a lo largo de la historia, y no hay razón para creer que ahora el mensaje de la cruz sea un poco más agradable al mundo. El mundo y el Evangelio no han cambiado. Hermanos, si Pablo se hubiera rendido a las presiones de los judaizantes, seguro la iglesia primitiva hubiera evitado muchos de los sufrimientos y persecuciones que tuvieron. Y quizá tú seas tentado a no predicar el verdadero evangelio por temor a ser rechazado. O seas tentado a diluirlo para evitar persecución. Sin embargo, eso no es lo que hizo Pablo. Él no tuvo miedo al hombre. Y nosotros igual, no debemos tenerlo. Los judaizantes querían agregar obras y se ofendían porque se predicaba solo a Cristo. Al igual que cuando le predicamos a un testigo de Jehová, a un ateo, a un católico romano o a un judío ortodoxo, se van a ofender. Pero si sabemos que el evangelio es un tropiezo, no nos agarrará por sorpresa este escándalo. Escándalo que provoca persecución y rechazo. Y recuerden que, por cierto, mayormente este escándalo y persecución es dirigido por falsos maestros. Porque esta es una característica de los falsos, perseguir a los maestros de la verdad, como en este caso a Pablo. La religión falsa siempre ha sido y seguirá siendo
el perseguidor más agresivo de la iglesia. Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y nuestro Señor advirtió a sus discípulos acerca de esta persecución que recibirían. Él les dijo que no se sorprendieran. Juan 16, versículos 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y aquí la palabra tropiezo sugiere la idea de una trampa, algo que los agarra por sorpresa. Versículo 2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Los falsos maestros piensan que están prestando servicio a Dios. Y dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hermanos, el odio del mundo, los que no han nacido del Espíritu, es tal que hará todo lo posible por poner trampas y frenar a los discípulos para que no den testimonio de Jesús como el Salvador. Y nuestro Señor no quiere que nos tome por sorpresa. Por lo que Pablo, inspirado, al ser acusado de predicar la circuncisión, irónicamente dice, y si yo así lo hago, ¿por qué entonces me persiguen? En otras palabras, si yo predicara la circuncisión como parte del Evangelio, entonces no habría persecución. Así que la persecución era una prueba de que él estaba predicando el verdadero Evangelio que ofendía y no estaba predicando las obras. Hemos visto el punto número 1, el escándalo de la cruz. Ahora veamos el punto número 2, ni legalismo ni libertinaje. Versículos 12 y 13, primera parte. Versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. El apóstol deja claro su postura acerca de la circuncisión y va a dar dos advertencias. Número 1, contra el legalismo. Y número 2, contra el libertinaje. Y para la primera advertencia, él hace una declaración irónica y usa un lenguaje que luce poco amable. Vean cómo dice otra traducción. Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión, se mutilaran ellos mismos. Pablo evidentemente está enojado contra estos falsos maestros que perturban a los gálatas. Y esta expresión griega que es usada por Pablo, se mutilasen, era usada en referencia a la castración que realizaban los sacerdotes griegos, donde según la mitología griega, estos sacerdotes se hacían eunucos, es decir, practicaban rituales de autocastración como parte de su culto de adoración a la diosa Cibeles. Es decir, se cortaban el órgano masculino. Y Pablo usa este término agresivo y burdo, que parece grotesco y sin tacto, pero lo hace para llamar la atención de los gálatas. Y lo hace inspirado por el Espíritu Santo, que no se nos olvide. Como si dijera, ¿por qué no se castran a sí mismos estos perturbadores? O en otras palabras, ¿por qué no se cortan ustedes primero sus partes privadas si quieren seguir animando a otros a circuncidarse para obtener favor delante de Dios? Pablo, ¿qué lenguaje estás ocupando? ¿Por qué eres tan agresivo? La verdad es que Pablo está indignado contra estos que quieren mutilarlos. Y les dice que ellos primero se mutilen, pero que lo hagan por completo. Pero otra vez Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo.
lo que significa que es indignante para Dios. Hermanos, esta es una advertencia enérgica contra el legalismo. Es un enojo o ira santa en un hombre de Dios en contra de aquellos que perturban la verdad del Evangelio. Y en aplicación para nosotros, ningún hombre puede cumplir la ley a la perfección, porque no hay nadie que pueda cumplirla bajo el estándar que es demandado. Y ningún ritual y ninguna obra de las criaturas puede satisfacer al Dios santo, santo, santo. Y la sola idea de sugerirlo es perturbador, es indignante. Porque el único sacrificio o la única obra que ha aceptado Dios es la obra de su Hijo, quien se dio a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, el cual dijo, consumado es. Así que si tú estás hoy sin Cristo, arrepiéntete hoy y ven a Él poniendo tu fe y tu confianza solo en Él. Y cualquiera que quiera imponer la ley o algún ritual como medio de salvación, primero debe cumplir la ley él mismo, lo cual es imposible. Así que ahora, aprovechando este lenguaje de Pablo, especialmente hablo a los hombres. A veces es válido hablar fuerte y a veces, hermanos, será necesario hacerlo, especialmente cuando estamos hablando de la verdad del Evangelio, de la gloria de Dios, del nombre de Dios, y debemos hacerlo así, con firmeza contra los falsos maestros. Pero escuchen, siempre y cuando sea por amor a nuestro Señor Jesucristo, defendiendo la verdad, porque Él no nos dio un espíritu de cobardía. Por eso Pablo termina su defensa irónicamente contra el legalismo, en contra de los falsos maestros, con una de las exclamaciones más duras que hizo, tanto escrita como verbal. Él se levanta contra la herejía de los judaizantes con tanta pasión que les desea lo peor que ellos pudieran imaginar. Él dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Versículo 3. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahora Pablo da a los Gálatas la segunda advertencia. No malinterpretes la libertad en Cristo con libertinaje para satisfacer tu carne. Hermanos, en la pecaminosidad humana el hombre siempre tiende a ir de un extremo al otro. Por ejemplo, el mundo va del machismo al feminismo. Y es que el machismo es un abuso y una mala interpretación en el diseño y rol del hombre. Pero de ahí el mundo se fue a lo que vivimos en la actualidad, un feminismo, que es el otro extremo, que es el abuso y mala interpretación en el diseño y rol de la mujer, que quiere liderar al hombre. Y ambos son pecaminosos. Y en el caso de la salvación sucede lo mismo. Es decir, vamos de legalismo a libertinaje, de querer cumplir la ley para ganar favor a una libertad mal entendida que busca solo satisfacer la carne. En otras palabras, cuando ya has pasado quizá la etapa del legalismo, puedes ahora caer del otro lado si no estás alerta. Y ambos extremos atentan contra la verdad del Evangelio. Y todo
porque nos cuesta trabajo de entender y mantenernos firmes en el Evangelio, entendiendo que si en verdad has creído, has sido liberado de la esclavitud al pecado. Y esto es porque has sido regenerado con un nuevo corazón mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto significa que ya no eres esclavo del pecado y ahora quieres obedecer a aquel que te tomó por soldado. No lo harás perfectamente, pero anhelas obedecer. A eso se refiere Pablo cuando dice: a libertad fuisteis llamados. Así que debemos entender dos cosas muy importantes acerca de la ley. La primera es que la ley nos muestra el estado de miseria que hay en la carne, la corrupción de raíz. Y la segunda es que debemos estar firmes en la verdad del Evangelio, que es Cristo quien sí cumplió la ley y que nosotros solo somos justificados, declarados libres. En otras palabras, llamados a libertad solo por fe en la obra de Cristo y solo por gracia. Por eso Pablo agrega en el versículo 13, parte central: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Dicho de otra manera, no confundas la libertad que ahora tienes con libertinaje para satisfacer tu carne. Como si dijera: no alimentes o no des rienda suelta a tu carne. O como en otras ocasiones Pablo dice: no te engañes, pensando que si la salvación no depende de que cumplas la ley, entonces eres libre para pecar. No te engañes, nos dice Pablo. Versículo 13, noten cómo dice: no uséis la libertad como ocasión para la carne. La palabra ocasión se usa como referencia a una base central de operaciones militares, es decir, como un centro de mando. Y la idea es que el pecado utiliza los requisitos específicos de la ley como base operativa para lanzar sus ataques destructivos. Piensen en esto, hermanos. Tú dile a un niño de 3 o 4 años que no puede hacer cierta cosa, y eso será lo primero que intentará hacer. Por ejemplo, le dices cuando vas al parque que no se aleje de ti, y eso es lo primero que va a hacer cuando le sueltes la mano. Y quizás hasta te cree o te dé te cree una cierta sonrisa, ¿verdad? Y quizá te rete él con una sonrisa que hasta te parecerá una travesura inocente, pero la realidad es que su actitud te muestra la corrupción radical que hay en él. La rebeldía de imponerse y hacer su voluntad, ignorando el mandato específico, o retando el requisito específico que ya le diste. Y esto lo va a hacer por naturaleza caída. Así que, como verán, como padres, tenemos muchas oportunidades para llamar a nuestros hijos pequeños al arrepentimiento. Muchas. Niños, escuchen a sus padres cuando les dicen y les ponen mandatos específicos. Escucha a tu padre y escucha lo que te dirá después de que no obedeciste. Romanos 7:8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. En otras palabras, el pecado que hay en mí, y Pablo está hablando, escuchen, del remanente de la naturaleza caída que hay aún en cada creyente. Y que este remanente de pecado que aún queda usa la ley como centro
de mando para despertar en mí toda clase de malos deseos. Pablo está hablándole a la iglesia y les está diciendo esto. Él está advirtiendo a los Gálatas de eso, de no confundir la libertad que tienen ahora en Cristo, la libertad de la esclavitud al pecado. Él les dice, no se confundan. Usen esa libertad para elegir no pecar, en lugar de caer en libertinaje que alimenta la carne, dando ocasión a la carne. Y Pablo dice esto, porque debemos entender que seguimos en el mismo cuerpo caído. Así que los Gálatas debían entender esto, al igual que nosotros hoy debemos entenderlo. Que el remanente de la naturaleza caída aún sigue poniendo resistencia en el creyente, no importa la edad que tengas. Y este remanente que aún tenemos, aun cuando ya hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, considera atractivas las cosas prohibidas. Y no es por el atractivo que hay en ellas, sino porque representa una oportunidad para imponer y afirmar la voluntad personal. Y más si lo ignoras, si ignoras cómo opera y si no estás alerta. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. En otras palabras, el pecado aún vive en nosotros y aún nos hace actuar en contra de la ley. Esto quiere decir que hay una batalla entre el espíritu y la carne. Cristo se los dijo a los discípulos, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Y la idea es que se opone. Así que en aplicación para nosotros, debemos estar alertas, alimentando el espíritu y sometiendo nuestra carne. Y hermano, ¿cómo hago eso? Muy fácil. Unidos a nuestro Señor Jesucristo, permaneciendo en Él. Todas las oportunidades que tenemos de escuchar su palabra, de leer su palabra, de orar, deberíamos de tomarlas y aprovecharlas. Cuántas veces la iglesia tenga oportunidad de reunirse en oración o tenga oportunidad de ser expuesta a la palabra por un ministro ordenado, deberíamos de ir y acudir, aprovechando esta providencia de Dios para su cuerpo. Y piensen en esto. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra? ¿Cuánto tiempo meditas en ella? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto meditas en la obra de Cristo? ¿Estás meditando en tu miseria? La primera parte del catecismo nos dice que es muy importante saber esto. ¿Meditas en ello? ¿Meditas en la ley de Dios que te hace ver la necesidad que tienes del Señor Jesucristo? ¿O pasas más tiempo en las cosas de este mundo? Incluso consumiendo entretenimiento del mundo, satisfaciendo tu carne. No te extrañe que en momentos de prueba lo primero que salte es tu carne. Esposas y esposos, no se sorprendan que lo primero que salte en su relación sea la carne, porque no están agarrados del Señor, porque no estamos leyendo su palabra y no estamos aferrándonos y escuchando su palabra. Vivimos en unos tiempos en los que no hay tregua y debemos estar alertas para no ser sorprendidos. Porque para donde mires, tu carne será bombardeada o alimentada. No son tiempos de tregua.
Y es cuando más necesitamos al Señor Jesucristo, es cuando más necesitamos estar en su palabra. Por eso Él dice, separados de mí, nada puedo. Porque de lo contrario, es muy factible que facilitemos que el pecado tome ocasión para la carne. Y tristemente, vivamos vidas que hacen que se blasfeme el nombre de nuestro Dios, mordiéndonos y comiéndonos unos a otros, aún en la iglesia, para vergüenza. Los Gálatas están siendo exhortados por Pablo a estar alertas y no dar ocasión para la carne. Hemos visto el punto número 2, ni legalismo, ni libertinaje y sus advertencias. Ahora veamos el punto número 3, el cumplimiento de la ley, el amor. Versículo 13, segunda parte y hasta el 15. Sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo les ha dicho que la libertad que tienen como creyentes no es un permiso para pecar libremente y sin consecuencias, sino que ahora son libres para servirse por amor. Tengan en mente esto. Pablo le está hablando a las iglesias de Galacia, a iglesias locales, a cuerpos de creyentes. Y les está escribiendo sobre cómo deben comportarse, cuál debe ser el fruto que se espera de la iglesia de Cristo. Y les escribe en un tono de exhortación, porque se espera que la iglesia muestre el amor fraternal, que muestren respeto mutuo y una actitud en cada miembro de estimar a los demás como superiores a uno mismo. Hermanos, el Evangelio es una doctrina conforme a la piedad. De esto es de lo que habla Pablo en su primera carta a Timoteo, donde los anima a ejercitarse en la piedad. Y en el capítulo 5 habla de los deberes hacia los demás. Y le da instrucciones a Timoteo de cómo debe tratar con diferentes grupos dentro de la congregación: padres, madres, ancianos de la iglesia y jóvenes. Y cómo deben de tratarse entre ellos. Es decir, todos los miembros de la iglesia y las instrucciones que deben de seguir. Y está incluido cómo debe aconsejarlos y exhortarlos. Y lo hace así porque la iglesia debe estar lejos de consentir el menor pecado. Debe evitarlo y vencerlo. Y Pablo en nuestro pasaje hace énfasis en el amor, en que la iglesia debe servirse por amor, los unos a los otros. Porque de esta manera es que la iglesia será un testigo al mundo de la fidelidad y del amor cristiano. Sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo ya dijo que la prueba de la fe es el amor. Lean conmigo el versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Y en el versículo 13 los llama a servirse los unos a los otros por amor. Es decir, les da la aplicación o cómo se ve esta prueba de fe que es el amor. Y les dice que el servirse por amor es la prueba de esta fe. Pero ahora el apóstol además insiste en que toda la ley se cumple
en una sola palabra. Hermanos, noten esta palabra. Ya no solo es la prueba de la fe, sino que cumple la ley. Es decir, el apóstol corona esta sección con un llamado a la iglesia a cumplir toda la ley y lo resume con esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro Señor nos dio el mismo resumen en Mateo 22, 37 al 40. Que amemos a Dios con todo el corazón y con toda el alma y con toda tu mente, y que de la misma manera amemos al prójimo como a nosotros mismos. Porque de esta manera se cumple la ley. Porque así como amamos a Dios, debemos de la misma manera amar al prójimo, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, si un cristiano ama de verdad a los demás, también cumple todos los requisitos de la ley. Ahora, hermanos, ¿podemos hacerlo nosotros solos? No podemos. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos y dependemos de nuestro Señor. Necesitamos estar en Cristo. Esposas necesitan estar en Cristo para amar a sus maridos. Esposos necesitan estar en Cristo para amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Necesitamos estar en Cristo para en amor, mientras vamos siendo transformados por la palabra, seamos cada vez más parecidos a Él, siendo llenos de su Espíritu. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: pero si se pelean ustedes que son cristianos, quienes deberían ayudarse mutuamente y regocijarse unos en otros, avanzando el reino de Dios tal como hemos sido llamados, ¿qué podemos esperar entonces? Si los llamados no pueden hacer esto y amarse unos a otros, ¿qué podemos esperar? ¿Qué puede ser sino que el Dios de amor niegue su gracia? Que el Espíritu de amor se vaya y no nos visite. Y en lugar de eso prevalezca el espíritu maligno que busca destruirnos. Es decir, nos niega su gracia a causa de nuestra falta de amor, que es la prueba de la fe. Y terminaremos por destruirnos unos a otros. El comentarista dice: bueno fuera que los creyentes nos pusiéramos en contra del pecado que aún hay en nosotros mismos. Bueno fuera que nos enfocáramos cada uno de nosotros primero que nada en el pecado que hay en nosotros, en someter nuestra carne. Y que nos enfocáramos en el pecado que hay en los lugares en donde vivimos. En vez de mordernos y devorarnos unos a otros por diferentes opiniones, terminando en pleitos y contiendas, consumiéndonos unos a otros. Hermanos, podemos conocer mucha teología
mucha sana doctrina, pero si la prueba de tu fe no se evidencia con una vida en el Espíritu que te lleva a vivir en amor, eres como un metal que resuena únicamente. Lo voy a repetir. Podemos conocer mucha teología, mucha sana doctrina y podemos jactarnos de eso, mostrando hasta orgullo. Pero si la prueba de tu fe no se evidencia con una vida en el Espíritu que te lleva a vivir en amor, eres como un metal que resuena únicamente, como un tímbalo nada más. El amor, el cumplimiento de la ley. Gálatas 5, versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, esta tarde que escuchamos tu palabra, Señor, que penetra nuestras coyunturas, Señor. Te pido que obres en cada uno de nosotros, Señor, y que nos traigas convicción de pecado, y que entendamos que tenemos una lucha interna contra nuestra carne. Ayúdanos a someterla. Ayúdanos a entender que separados de ti no podemos, que te necesitamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio perfecto en la cruz de nuestro Señor, quien se dio a sí mismo, pagando nuestros pecados. Alabado seas, Padre. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo y ten misericordia de nosotros. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.